Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya están listos? Ok. Como se han pospuesto algunas clases, ahora sí que ya me confundí, pero según yo tenemos pendiente la anatomía del codo, ¿estamos bien? Ok. Bueno, el codo parece sencillo, pero tiene sus complejidades, tiene mucha utilidad. Es una articulación muy móvil y está localizada entre el brazo y el antebrazo. Esta articulación la conforman tres huesos que son el húmero, el radio y el cúbito. El húmero lo tenemos en la parte superior y el radio y cúbito en la parte inferior o distal. Tenemos que tener presente, a manera de metodología para recordarlo, que en la zona del codo el cúbito es grueso y en la muñeca es delgado. Y en la zona del codo el radio es delgado y en la muñeca es grueso. Para que tengan contemplado eso. La cúpula radial también es un indicador para que recuerden de qué lado estamos hablando. El radio se localiza del lado lateral, es una prolongación, digámoslo así, no es una prolongación, pero está alineado con el dedo pulgar y de esa manera es fácil recordar dónde está ubicado. La articulación del codo es una articulación de tipo sinovial y compuesta, es decir, tiene dos articulaciones. Por un lado existen la que une el húmero con el radio y la que une el húmero con el cúbito, como veíamos en el dibujo previo. Estas articulaciones sinoviales tienen una movilidad muy amplia y se les conoce como diartrosis. Entre ellas tienen una capa de cartílago hialino o lo que decimos cartílago articular. Es un cartílago muy especial, muy blando, muy liso, que va a permitir los movimientos amplios y que aparte tienen una cubierta de tipo sinovial que les va a proveer de líquido sinovial. Este líquido es muy fino, muy rico en proteínas, y genera una lubricación que va a permitir la funcionalidad, pero también que dure mucho más tiempo. Luego escuchamos, más aplicado a las rodillas, dicen, se le salió el líquido. El líquido no se sale de ningún lado. Se produce en exceso ante un estímulo que puede ser, pues, por alguna enfermedad o por algún trauma. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver lo que es simplemente la descripción anatómica. En la articulación húmero-radial tenemos una articulación de tipo condíleo en el que el cúbito está haciendo una cuneta, una zona cóncava, y los cóndilos del húmero van a descansar sobre ella para tener ese movimiento en el que permite la flexoextensión. Anatómicamente, esta punta del hueso cubital, que es el olecrano, al momento de la extensión se mete en un hueco llamado la fosa olecraneana y ese olecrano va a formar un tope, un límite a la extensión. En el movimiento de flexión tenemos por delante la apófisis coronoides, que también va a constituir un sitio de inserción del músculo bíceps, pero a su vez va a formar también un tope hacia la flexión. Entre el húmero y el cúbito, en la articulación húmero-cubital, tenemos una articulación troclear y entonces en la radio cubital proximal se constituye una articulación de tipo trocoide por la clasificación que tienen las articulaciones. Ahora vamos a hablar del radio humeral. La radio humeral es la unión de estos dos huesos y, como decíamos hace rato, la cúpula del radio se va a articular ahora con el cóndilo lateral o externo del húmero. Esta articulación tiene propiedades en las que tiene una envoltura fibrosa
que además por dentro contiene membrana sinovial, que como ya decíamos, es una forma de lubricar esa articulación. También funciona como una bisagra y tiene movimientos en un solo eje en cuanto a lo que es la articulación de la flexoextensión. Esa flexoextensión está realizada pues, por músculos que se insertan, como habíamos dicho hace ratito, principalmente en la apófisis coronoides y en el olecrano. Todo esto queda envuelto en una cápsula articular. La cápsula articular va a insertarse de manera proximal en los bordes de las fosas coronoideas y radial. Va a rodear todo el cóndilo del húmero y a nivel del margen externo va a mantener el epicóndilo lateral fuera de la articulación, es decir, tiene una zona cubierta, forrada y un pedacito que está destapado. En cuanto a la zona distal, va a tener una inserción esta cápsula articular al borde del cartílago articular, es decir, donde el cúbito se termina su zona articular, aquí también se termina la inserción distal de esa cápsula. Y en la zona proximal del húmero abarca los cóndilos y también un poquitito más arriba, de manera que mantiene envuelto todo el cartílago articular que habíamos descrito hace rato y las uniones, las articulaciones con cúbito y con radio. Esta envoltura va a permitirle la unión, que queden juntos pero no revueltos los tres huesos. Les permite los movimientos, pero los mantiene unidos. En lo más profundo existen más ligamentos que van a mantener esa unión. Por ejemplo, este ligamento anular del radio. Este ligamento anular mantiene la articulación húmero-radial, pero también una unión entre radio y cúbito a nivel proximal. En esta foto está disecado para que veamos el interior, cómo tiene cartílago articular en toda su extensión de manera circular y, pues por supuesto, arriba queda en contacto con el cóndilo. ¿Para qué sirve esta zona de tipo de cartílago hialino de forma circular? Recuerden que cuando hacemos movimientos de pronación y supinación de la mano, ese hueso radial va a hacer un movimiento rotatorio en esta articulación del codo, aunque a nivel distal solamente permita el cambio de posición de palmar a dorsal, lo que es la prono y la supinación. Los ligamentos, me estaba adelantando un poquito en la otra imagen, pues son el anular del radio principalmente, tienen un accesorio que va a la zona colateral para reforzar los movimientos laterales. En la zona proximal del codo, es decir, a nivel del húmero, está el colateral del radio y uno que une el cúbito con el radio en una forma diagonal. Todos estos nos van a permitir que el codo no nomás se extienda y se flexione, como ya habíamos dicho, sino le da un pequeño margen de movimientos angulares como los que ocurren en la rodilla con los ligamentos colaterales. Es decir, tienen un punto de unión. Este es su mecanismo habitual, pero también les permite tantito lateral. Esto es lo que luego conocemos cuando hay deformidades como cúbito valgo o cúbito varo, que se van dando pues, por trastornos del desarrollo, postraumáticos y algunas veces degenerativos. Pero estos ligamentos hacen esa estabilidad lateral, pero permitiéndole un poquito de movimientos. Del otro lado, es decir, en el lado medial, tenemos un ligamento transverso que también va a estar uniendo a nivel del cúbito, haciendo refuerzos, el ligamento posterior y el anterior que va a unir húmero distal con cúbito, ¿sí? Esos van a ser mediales y los primeros que vimos de acá del lado izquierdo son los laterales. Toda esta estabilidad, como decíamos, permite movimientos que, como dije al principio, se describen en un solo eje, la flexoextensión, pero ya hablando de la superficie articular del radio, tenemos lo de prono y supino. Había dicho al principio que la apófisis coronoide servía de inserción al músculo del bíceps y todo la parte distal, proximal del olecrano
está la inserción del tríceps. De manera que en un sistema de poleas uno jala, otro estira, tenemos la flexoextensión del codo, merced a esos dos músculos, más los accesorios que se derivaran pues de ahí, de acuerdo al movimiento. Una flexoextensión con la palma arriba o una flexoextensión con la palma abajo. Debemos recordar también que en el codo pues hay una confluencia de estructuras neurovasculares como arterias, venas y nervios, y es precisamente en el pliegue del codo donde tenemos el entrecruce de todos esos elementos. Y bueno, la importancia en cuanto a la traumatología pues radica en las lesiones que ocurren a ese nivel, más las cirugías que hacemos a ese nivel. Les había ya platicado ya cuando hablábamos del húmero, pues que había a nivel de la diáfisis del tercio medio del húmero, una zona en la que se cruzaba el nervio radial, y acá en el codo, pues también tenemos ramas del radial, del cubital, más todo lo vascular, de modo que la cirugía articular pues conlleva cuidados importantes en esa zona. Aunque no es parte del tema, me parece apropiado destacar las patologías propias del codo, pero hablando de trauma, más frecuentes, y tenemos ahí el codo del tenista y el codo del golfista. ¿Han escuchado hablar de esto alguna vez o ya les dieron alguna clase? No. Ok. El codo del tenista y del golfista se diferencian porque uno es en el epicóndilo lateral y otro en el medial. Le llaman del tenista por el movimiento que hace el jugador de tenis, en el que extiende el codo, echa el hombro atrás y cuando llega al frente y golpea la pelota con la raqueta, vuelve a hacer una flexión del brazo. Eso implica un movimiento de muñeca que hace que los músculos flexores de la muñeca que están insertados en el cóndilo lateral van a sufrir una tensión importante. El golfista tiene otra manera de golpear con su bastón, con su palo de golf a la bola, y en el movimiento que hace van a trabajar el otro grupo muscular que se inserta en el cóndilo medial. De ahí la diferencia de uno y de otro. A veces vemos gente con dolor así del codo y pues ni juegan tenis ni juegan golf, pero lo describen así de una forma pues coloquial porque son los que más frecuentemente causan esto. La epicondilitis lateral es la que conocemos como el codo del tenista, y como decíamos, la inserción del grupo muscular de los extensores de la muñeca están situados ahí. Así como la ilustración, ¿verdad?, nos muestra, se genera una lesión, un desgarro parcial de diferente longitud según la intensidad con que se ocurrió, un desgarro en la zona tendinosa donde se une, donde está insertado al hueso. A esas dolencias en los sitios de la inserción de tendones en el hueso los conocemos como entesopatías. Y entonces esta epicondilitis lateral es una entesopatía del codo. Estas se tratan pues con reposo para empezar, ¿sí? El reposo es el tratamiento número uno de esto, y aquí hay que bloquear no nomás la flexoextensión del codo, sino también la pronosupinación de la muñeca, de manera que un cabestrillo ayuda bastante, porque el costalito del cabestrillo debe cubrir por lo menos la mano, si no es que hasta los dedos, para que todo quede ahí junto. También imaginemos que la tracción que se genera sobre el músculo, sobre el grupo muscular que se inserta aquí en el codo, pues cada que se activa, se jala aquí. En el comercio venden una banda que hace una presión en este sitio, un soporte en forma de un anillo que hace una presión antes de llegar a esa zona de inserción, haciendo que si la mano de todas maneras se mueve en flexo-extensión, no le llegue el jalón completo a la zona de inserción. De esa manera disminuimos la tracción y permitimos la consolidación ahí. No es la consolidación, es la cicatrización. Por otro lado, tenemos la zona medial del brazo, del codo, y sería aquí la epitróclea. Y entonces sería la epitrocleitis que vamos a considerar
la que dijimos que era el codo del golfista. Ahí también se va a insertar un grupo de tendones que son los flexores de la muñeca y de esa manera vamos a tener un dolor muy específico, muy localizado. El paciente puede mover en un sentido la muñeca y no duele, pero cuando la hace en el otro se presenta. O a veces no es nomás el movimiento, sino el esfuerzo, es decir, el movimiento contra resistencia. De esa manera tenemos la exploración para determinar quién está doliendo, el lateral o el medial. ¿Han oído hablar del codo de niñera? Bueno, el codo de niñera pues no lo padece la niñera, lo padece el niño. Sin embargo, así le llaman porque consiste en pues ir sujetando un niño de una talla pequeña con las manos generalmente levantadas, es decir, con el codo en extensión. Y entonces el mecanismo consiste en que lo llevan de la mano y cuando el niño tropieza, instintivamente lo detienen del bracito, pero generan un jalón para evitar que se caiga. En ese jalón se va a provocar un desprendimiento, una luxación del ligamento anular del codo, como decíamos hace rato. Perdón, es el ligamento anular del radio, ¿verdad? Es el que está ubicado aquí y se sale de su sitio y genera una subluxación. Es un padecimiento frecuente de una solución sencilla, sin embargo los niños pues los vamos a ver con mucho dolor, están con llanto y tienen característicamente el bracito colgando, no doblan el brazo y hacen ademanes, están con el brazo colgando y entonces a veces nos confundimos si el dolor está en el hombro o está en el codo. Lo que tenemos que interrogar es qué pasó, cómo ocurrió, quién lo tenía de la mano y si se repite ese mecanismo que estábamos comentando, pues la lesión va a ser esa. Estos pacientitos hacemos un movimiento en el que les hacemos una pronosupinación de la mano mientras estamos haciendo una flexoextensión del codo. Y entonces hacemos con la mano girado hacia adelante, bajamos, subimos, giramos la palma, flexionamos, extendemos y ahí resolvemos esa patología de la luxación del ligamento anular del radio. Con mucha frecuencia mandamos al niño a rayos X y cuando le quieren tomar la radiografía en extensión y luego en lateral, se reduce a ella y el paciente se le resuelve todo. Nos vamos a dar cuenta porque mientras hacemos la maniobra que les platico, estamos palpando la articulación del codo y se escucha o a veces nada más se siente un pequeño clic. El niño de inmediato se siente mejorado y así como llegó llorando con la mano estirada, en ese momento se va a sentir ya todo resuelto. Sin embargo, debemos de ponerle un cabestrillo al niño y protegerlo entre 1 a 2 semanas, cosa difícil tratándose de niños, pero pues nuestra recomendación debe ser en ese sentido. ¿Tienen algún comentario sobre el codo, doctores? Ok, vamos a comentar ahora sobre el otro tema que tenemos y es la traumatología de miembro torácico. ¿Se está viendo la diapositiva? ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Estamos bien? Ok, la tercera parte del tema de la traumatología del miembro torácico consiste en las fracturas supracondilias en niños y adultos y entonces va entrelazado con la anatomía y la funcionalidad del codo que acabamos de ver. De tal manera que vamos a destacar pues que son fracturas que ocurren en el extremo distal del húmero por encima de los cóndilos. Entonces no son de tipo articulares en la mayoría de las veces. Bueno,
No es cierto. Sí hay un trazo articular. La supracondilia está por encima de la articulación, pero luego tiene las variantes que incluyen fracturas diagonales que sí afectan a los cóndilos. Vamos a ir a verlos. Estas fracturas, pues consideramos que son de las más frecuentes en esa zona en los niños y a lo mejor las distales del radio pudieran ser todavía más frecuentes que las del codo, pero muchas vienen así. Si les llega un paciente con un codo, con un poco de inflamación, limitación y algunas veces se ve la deformidad, ya saben que es una fractura supracondilia. Tenemos que considerar que al palpar, cuando estamos haciendo la inspección primero de un paciente con dolor en el codo después de un traumatismo, vamos a buscar 3 prominencias del hueso, que va a ser el olecranon, el cóndilo y el epicóndilo. Estos van a ser un triángulo equilátero, o sea, el triángulo pues perfecto, ¿verdad? Que nos ayuda a valorar la articulación y cuando lo estamos tocando, lo vamos a ver por la parte posterior del codo y entonces vamos a ver esos 3 puntos, como decíamos, el cóndilo medial, el lateral y el olecranon. Esa ubicación equidistante de esos puntos óseos nos van a decir que todo está en su lugar. Si tenemos un desplazamiento diferente o dolor a la palpación, pues nos va a invitar a hacerle una radiografía. Decíamos hace rato que el niño llega pues con un codo deformado, a veces por el hematoma que tiene y a veces porque la fractura se anguló. Típicamente vemos estas imágenes, le vemos un moretón cuando ya tiene ciertas horas de evolución, pero sobre todo el volumen aumentado. Son pacientes con mucho dolor que hay que manejar con mucho cuidado y tomarles radiografías de frente y de lado. No siempre podemos lograr una lateral perfecta o una AP que se toma con el brazo en extensión. Dependiendo la fragmentación y el tipo de trazos o el desplazamiento, va a haber cierta dificultad para que tengamos la radiografía como la queremos. Sin embargo, aquí hay que cuidar pues al niño. ¿Por qué? Porque estos fragmentos, como decíamos en la diapositiva del tema anterior, van a estar también muy íntimamente relacionados con elementos vasculares y nerviosos, por lo que tanto movimiento también puede provocar una lesión de este tipo. Las radiografías nos van a mostrar, decíamos, el desplazamiento, la angulación, la fragmentación y sobre todo cuando están o no involucrando la articulación. Hay una clasificación que hay muchas, pero la más utilizada es la de Garland, en el que simplemente los describe como el trazo de fractura que no está angulado, el que sí está angulado y el que se desplazó. Entonces tenemos Garland A, B y C, y de esa manera vamos a ir entendiendo la severidad de la lesión. En clases previas les comentaba que no estoy pretendiendo enseñarlos a operar, ni a meter clavillos, ni a hacer reducciones. Estoy pretendiendo que tengan un criterio clínico con bases para decir, es un paciente delicado, no, sí se fracturó, ocupa cirugía, no. Y entonces, teniendo un buen diagnóstico, no siempre estamos obligados a saber hacer todos los tratamientos, especialmente cuando se tratan de cuestiones quirúrgicas, pero sí de entenderlos, de rápidamente identificarlos y saber cuándo urge y cuándo no. Es importante, cuando vemos una radiografía, tomar en cuenta los núcleos de osificación secundaria, es decir, elementos del hueso que ahí están, pero que por su condición de poca osificación todavía, de poco depósito de calcio, no son visibles a los rayos X. Y entonces vemos un codo de niño y pareciera estar muy separado con muchos elementos ausentes. Ahí están, nomás que son transparentes a los rayos X. Hay que considerar que esos núcleos de osificación secundaria van a ocurrir pues durante el desarrollo. Decíamos en las diapositivas previas de que las fracturas supracondíleas pues están por encima de los cóndilos. Ahora tenemos una ilustración donde vemos fracturas complejas. Ya no están por encima de los
cóndilos, ya están entre los cóndilos, a través de los cóndilos. Y entonces esa complejidad va a estar relacionada, como hablábamos precisamente en el tema previo. Tenemos inserciones musculares a nivel de los cóndilos. ¿Qué significa? Pues que una vez que se fragmenta ese húmero, vamos a tener desplazamientos mayores porque el movimiento muscular nos va a atraer. Al jalarlos, los va a desplazar de su sitio y va a costar más trabajo armar ese rompecabezas. También tenemos que considerar que cuando se abren, cuando se separan, se llama diastasis, ¿verdad? Cuando están diastasados, los elementos vasculares o nerviosos se pueden meter entre ellos y al momento de la reducción, pues hacer una lesión que originalmente no tenía el paciente. Las fracturas que no están desplazadas, pues se pueden inmovilizar con un aparato de yeso o de fibra que se llama braquipalmar, es decir, recorre la zona del brazo y llega hasta la palma. Las que sí están desplazadas se operan. Ojo, no pueden enyesar un paciente que tenga una inflamación tan severa como esta que estábamos viendo. El yeso se va a complicar, no el yeso va a producir complicaciones de la piel y de la circulación que pueden ser graves. Están reportados casos de amputación de los brazos por un yeso que se puso de modo apretado y que terminó por ceñir la circulación por la inflamación. ¿Qué hacemos en estos casos? Tenemos dos caminos. Poner un vendaje con algodón que conocemos como un vendaje de Jones, en el que se hacen doblando y cortando el algodón de una manera como una venda y lo enrollamos así como si fuera la de yeso y encima le ponemos un vendaje elástico. Creo que ustedes tienen talleres para los vendajes y todo esto y ya lo habrán visto. Esa compresión acolchonada que es un vendaje de Jones ayuda a que desaparezca, bueno, a que disminuya ese hematoma, esa inflamación y que después podamos hacer ya una inmovilización más formal. Si vemos un niño muy inquieto, como para ponerle un vendaje blandito con algodón, se puede poner solamente una férula, es decir, un yeso plano que va a recorrer solamente la parte posterior del antebrazo, usando húmero, brazo y mano, o sea, es decir, braquipalmar, como decíamos, pero nada más una fracción de esa posición para poder inmovilizarlo con un vendaje que sostenga la férula contra la mano y no precisamente la apriete y la tenga ajustada. La posición de la mano para evitar una inflamación debe ser como está la ilustración, con los dedos hacia arriba. Eso se puede lograr utilizando sobre el paciente una almohada, una cobija enrollada o una toalla donde tenga un soporte del codo para que la mano siga hacia arriba en cualquier condición, con vendaje de blando de Jones, con férula o con yeso. Todas esas ayudan al vaciamiento del sistema venoso para que ocurra. Colgarse la mano con el cabestrillo, como hacemos en otros contextos, es solamente para el traslado, para ir de un lado a otro. Pero una vez que hemos llegado, le pedimos al paciente que esté con los dedos arriba y no estamos precisamente pidiendo esto, sino simplemente el apoyo del codo para que los dedos apunten hacia el pecho. Cuando ya nos metemos en un proceso de veras de reducción, se hace una manipulación cerrada, es decir, mueves haciendo tracción y contratracción para que los elementos del hueso se liberen de las presiones y las impactaciones que tengan. Y bueno, la mano experimentada de alguien que ya sabe cómo hacer estas maniobras hace la reducción y después, bajo fluoroscopía, que es un sistema de rayos X conocido como brazo en C. No sé si lo han visto alguna vez el brazo en C. ¿Lo conocen? Es un sistema de rayos X digital en el que no hay que ir a revelar una placa. Tiene unas pantallas y una vez que hacemos la emisión del rayo, aparece la imagen y ahí podemos ver la reducción y el punto exacto donde vamos a ir a colocar los clavillos para que tenga una fijación percutánea a través de la piel sin abrirla. Si tenemos una fragmentación importante, como en los casos que mencioné hace ratito, tendremos que hacer una cirugía abierta, una reducción abierta y una fijación
muchas veces percutánea. Meter clavillos desde afuera para poderlos quitar fácilmente. ¿Por qué aquí no ponemos placas o tornillos? Porque son pacientes que están en crecimiento y que van a tener un proceso en el que les va a estorbar. Entonces pronto hay que quitar esos clavillos y si los dejamos salidos de la piel, nos permiten la extracción fácil sin ir al quirófano otra vez. Aquí se ilustra la manipulación de fracturas complejas, aunque como dije, las manipulamos, las tratamos de acomodar y luego las abrimos para ver que no quede tejido blando interpuesto o lo que ya he dicho muchas veces, vasos o nervios. La fijación, si se acuerdan, teníamos una zona de crecimiento, una fisis que está más o menos ubicada aquí, y los clavillos van a atravesar la fisis. Sabemos que la van a lastimar, pero por el diámetro del grosor que utilizamos los clavillos, pues sabemos que es menos probable que se dañen comparados con un tornillo más grueso. La fijación se hace con dos clavillos que pueden ser paralelos o cruzados. Estos clavillos de Kirchner es el nombre del médico que los ideó. Debemos de poner de a dos. Cuando ponemos uno, queda unido a manera de una brocheta las dos piezas. Sin embargo, el fragmento distal puede tener rotaciones, movimientos de giro. Y si ponemos un segundo clavillo, se bloquean esas rotaciones y ya no existe el movimiento rotacional. Entonces, los paralelos nos dan esa condición que estamos viendo en la imagen. ¿Sí? Aquí están ya estos pacientes reales con un par de clavillos paralelos en su posición, perdón, en su proyección anteroposterior y lateral de la radiografía. Y otro tipo de meter clavillos son los cruzados, en el que pueden entrar a través del cóndilo y viajar hacia arriba, hacia la zona proximal, o como están en este caso, entraron por un lado lateral, se desplazan a través del sitio de fractura y de la fisis hacia medial, y el otro hace lo mismo. ¿Por qué no entramos por medial? Pues para empezar, técnicamente está más complicado acomodar el paciente por acá, y la otra, también los elementos neurológicos y vasculares que está pasando ahí. Entonces, esa sería la forma de fijarlo, de tener una lesión mínima en la zona de fisis, pero de fijar de una manera correcta y permitir retirar los clavillos, como habíamos comentado hace ratito. Pacientes con clavillos cruzados en su proyección AP, en su proyección lateral, con el doblez que les hacemos para que no se hundan en la piel, porque uno piensa que nunca se van a hundir y sí se mueven, y entonces tener un punto de apoyo de donde jalarlos. Una vez que les hemos puesto a esos niños esos clavillos, ponemos un yeso de protección debido a que son muy inquietos, de todas maneras mueven y generan una atracción que puede llegar a desplazar la fractura, que puede llegar a desanclar los clavillos y eso hace que haya riesgos, así que hay que protegerlos con un yeso. Ese yeso generalmente es tipo férula, como estamos viendo aquí, para que se puedan quitar y poner. ¿Para qué queremos quitar? Pues para revisar la inflamación de la piel, para cuando hicimos cirugía, hacer curaciones, quitar puntadas de la herida quirúrgica, y cuando están los clavillos, uno de los riesgos, afortunadamente poco frecuentes, es la infección del sitio de piel donde entraron los clavillos, y también ahí hay que ir a visualizarlo directamente. Por eso nos conviene la férula, que se quita y se pone fácilmente. Habíamos comentado las complicaciones vasculares o neurológicas. Decimos aquí que pueden estar causadas por la fractura misma. Se pueden provocar durante la reducción y la fijación, o también al momento que metemos los clavillos que lleguen a un área inadecuada, que atraviesen demasiado y vayan al otro lado a hacer lesión del lado vecino, y otra generadas por el yeso, como les platicaba hace rato. A veces el yeso está bien puesto, no lo pusieron apretado, pero el paciente se inflama por malos cuidados y entonces todo eso genera presión y esta complicación.
Ese tipo de estructuras pues, nos van a dar una parálisis, una lesión vascular, lesiones de la cubierta cutánea y asociándolo otra vez con los ligamentos que decíamos que tiene el codo que aparecen en esta ilustración, puede tener como resultado un valgo del codo, es decir, consolidó de una manera inadecuada, generando una deformidad angular que por un lado, a través del hueso se genera esa lesión y por otra, los ligamentos del codo que pudieron estar lastimados no cicatrizaron bien o cicatrizaron, pero con la deformidad angular ya. En la fotografía inferior que tenemos ahí son vesículas que aparecen en la piel precisamente por el proceso inflamatorio que pueden tener los pacientes. Puede ser porque el codo se inmovilizó con mucha flexión, porque el codo fue demasiado manipulado durante el proceso o porque el vendaje que ponemos, como pueden ver aquí, una protección con guata antes de poner el yeso, esta guata pudo quedar apretada aunque el yeso esté flojito y causarnos esto. Todos esos elementos hay que considerarlos para evitar que ocurran ese tipo de lesiones neurológicas, vasculares, cutáneas. ¿De acuerdo? Seguimos. Los adultos no tienen la capacidad de remodelación, solamente de consolidación. De manera que lo que nos quede medio chueco, chueco se va a quedar. Y en los niños lo que nos quede con un poquito de valgo también perdón, en ellos sí va a mejorar. Los adultos tienen parálisis más prolongadas. Es una zona en la que la recuperación del nervio es muy lenta. Se calcula de 1 milímetro por día. De manera que una lesión por encima del brazo, pues habrá que esperar a que llegue la funcionalidad de allá hasta los dedos, considerando lo que pida y con esa descripción aproximada de recuperación de 1 milímetro por día. En los adultos los tratamientos cerrados hemos tocado hacerle a un adulto osteoporosis porque es un paciente con un trastorno de la piel muy severo en el que están muy inflamados y el temor de abrirlos y tengan una diastasis de la herida quirúrgica nos preocupa. Y sabemos que si metemos una placa con tornillos, todo se va a desanclar y se va a aflojar porque su hueso es de muy poca calidad, una osteoporosis, como decíamos. A esos les he llegado a poner tratamientos de niños sin abrirlos, pero son casos, pues, escogidos. La posible variante de los trazos, pues también va a determinar qué vamos a hacer con ellos, como para que pensemos el tipo de material con el que los vamos a fijar. Y entonces tenemos trazos impresionantemente largos como este, que pueden generar puntas tan afiladas como las que están viendo, y ahora sí que no queremos ni moverlos porque se perfora una arteria u otra situación. Doctores, tenemos menos de 2 minutos para que se acabe el Zoom. ¿Me harían favor de que pausemos y vuelvan a iniciar la sesión para no quedarnos a medias? No sé cuánto falta, pero preferiría que tuviéramos ya esa ventaja del tiempo. ¿Sí? Por favor. Ok, empezamos otra vez.
Estábamos platicando, doctores, de trazos poco frecuentes, con terminaciones muy filosas, con riesgos muy grandes, y ahí pues lo mueves lo menos posible hasta que lo operes y lo reduzcas. Para la atención de las fracturas complejas del codo, al paso de los años han ido haciendo con mucho ingenio placas que llamamos anatómicas, es decir, tienen ya la curvatura que tiene el hueso habitualmente, con diferentes longitudes para poder hacer la fijación de las fracturas. También han modificado la forma y tamaño de los agujeros de las placas. Originalmente eran redondos, luego se volvieron oblicuos para la compresión y ahora tienen una forma como de un doble círculo unido, como un 8, vaya. Y en este 8, uno de las paredes es lisa y en el otro tiene una rosca. Esa rosca permite que los tornillos, en este caso llamados pernos, se atornillen a la placa y después al hueso. Eso evita que se salgan de su lugar. Y si ven en este dibujo, hay una combinación de pernos, tornillos y hasta clavillos con tal de mantener la unión. Algunas veces armamos el rompecabezas, le ponemos clavillos para que se queden en su lugar y enseguida ponemos esas placas. Esas placas, si bien son duras, es un material resistente, tienen cierto grado de maleabilidad y podemos moldearlas un poco para que nos den la mejor precisión anatómica rodeando ambas zonas del hueso, claro, dependiendo del caso que se ocupe. Les hablaba de combinación de tratamientos. Aquí, por ejemplo, ponen placas anatómicas arriba y abajo para unir una fractura del olecranon está fijada con un tornillo que tiene un alambrado, ¿sí? Para mantener una tracción y generar que se comprima y que no se salga fácilmente el tornillo, también ahí de la articulación del codo. Hay pacientes que tienen un hueso de buena calidad, pero el reposo prolongado al que lo vamos a someter después de una cirugía termina por dejarlos con una atrofia muscular y una osteoporosis por desuso, así le llamamos. Entonces, al tener estas condiciones, un hueso previamente de buena calidad podría convertirse en un hueso frágil y la osteosíntesis fracasar. Por eso debemos, a pesar de todo esto, cuidar la posición, tener reposo y estar vigilando para que podamos liberar al paciente y empezar a rehabilitar. Como decía, dependiendo del tipo de trazo, pues también va a ser el tamaño de la osteosíntesis. Y también existe la osteosíntesis mínima. En este caso, una fractura de un cóndilo en el que, otra vez decía hace rato, la inserción muscular de los tendones va a generar una tracción y un desplazamiento. El puro yeso no va a ser suficiente, terminará por moverse. Bueno, podemos hacer una osteosíntesis mínima con un tornillo que mantenga presionadas las dos zonas. Y lo que decíamos, ¿se puede poner un segundo tornillo para que no haya rotación? Sí, pero si el fragmento es muy chiquito, podríamos combinar tornillo con clavillo y de esa manera evitar esa rotación y conseguir lo que queremos. El clavillo lo podríamos quitar y el tornillo se podría quedar, si es un adulto, por un tiempo largo. En los niños preferimos, como dije, puros clavillos. Siempre para acciones musculares tendinosas vamos a proteger esa osteosíntesis de yeso. Pienso que ya trabajamos con medidas de yeso. La fibra, pues el uso es similar, la aplicación es igual, se moja y se desenrolla. La cuestión con la fibra es que seca más rápido, es más ligera, con un par de vueltas tiene para que quede dura, para que quede firme y nos permite más pronto mover el paciente. El yeso tarda más en secar, se ocupan muchas más
más ventas para que tenga el grosor y pues la humedad dura mucho más tiempo. Esas serían pues las ventajas. Simplemente pues es el material que tengamos disponible. Para los adultos, las complicaciones son las mismas que los niños que habíamos enumerado, vasculares, neurológicas y cutáneas. Todo eso con los mismos cuidados, las mismas precauciones. Ya no pretendo enseñarlos a operar, sino tener los criterios y decir, esto sí, esto no, esto yo ya sé cómo se atiende, aunque no seamos capaces de operarlo. Yo no opero vesículas, yo no opero apéndices, pero me doy cuenta quién lo necesita y esa es la opinión médica como tal. Doctores, ¿tienen algún comentario sobre las fracturas? Bueno, la clase que sigue me parece que es el día viernes 6, que es creo que solamente con el grupo A, y el día 10 de mayo tenemos A y B. El 10 de mayo, pues sí, es un festivo relativo. ¿La escuela va a estar abierta? ¿La universidad va a abrir el día 10? Ok, yo creo que ya voy a la universidad para que ya nos conozcamos ahora sí y nos reuniéramos los dos grupos y yo creo que sería en el aula para tener ahí la capacidad de meter los dos grupos y de tener pues todo lo de pantallas audiovisual que tenemos ahí. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos de una vez allá el día 10? Otra pregunta, ¿tienen ahí este señalador láser o debo llevar uno? Bueno, entonces voy a llevar, entonces ustedes aquí son los grupos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Oigan, la clase del 6 con ustedes, sería traumatología de miembros pélvicos 1. ¿Sí? ¿Me lo confirman, por favor? Sí, porque ya la del día 10 es pélvicos 2 y osteomielitis. ¿Estamos de acuerdo? Mira, voy a poner en pantalla esto que estoy viendo aquí. Entonces, para el día 6 tengo pélvicos 1 y luego el 10 tenemos la misma con ustedes que con el otro grupo y la tengo como pélvicos 2 y osteomielitis. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jóvenes, pues les deseo que les vaya bien en el examen, vayan anexando todo. ¿Quieren que les mande estos temas ahorita? Voy a usar el correo del jefe de grupo, de Jesús González, para que lo tengan disponible y ya de ahí se muevan ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a ustedes les agradezco mucho su paciencia y gracias por las disculpas del otro día que se me complicaron a mí las cosas, pero pues ya estarán de este lado, ¿no? Cuando hay urgencias y los tiempos no salen como uno los quiere. Pero les agradezco la consideración. Nos vemos la del día 6 y luego el 10 de mayo allá para vernos directamente. Muchísimas Gracias a gracias. usted, doctor. Buen Tengan día. buen día. Hasta luego, doctores.